Saludos cordiales a todos. Soy el profesor José Luis Aquino Gómez, coordinador distrital del programa de alfabetización y continuidad educativa en el SEBA Javier Pulgar Vidal del establecimiento penitenciario de Huánuco. Una de las principales dificultades aún por superar es que los establecimientos penitenciarios son organizaciones cerradas, caracterizadas por estar centradas en un orden administrativo, estructural y jerárquico. Las probabilidades de una participación autónoma del espacio educativo aún están condicionadas por las normas y autoridades de los establecimientos penitenciarios. En cuanto al equipo docente, debo señalar que aún no se cuenta con inducción ni información básica sobre el contexto de encierro antes de iniciar el trabajo dentro de un establecimiento penitenciario. Debido a la emergencia sanitaria, el uso de las herramientas tecnológicas y el uso de plataformas para la comunicación son indispensables. Es importante, por lo tanto, la capacitación sobre estas a nuestros docentes facilitadores. Debido a la emergencia sanitaria, se han restringido los horarios para el trabajo con los estudiantes. Sin embargo, se han establecido otras estrategias para la comunicación directa con ellos. El uso de Internet ha permitido la conexión virtual para realizar estos procesos de retroalimentación a las evidencias y a la evaluación de las competencias de los estudiantes. Esto ha obligado a las autoridades del INPE a contar con espacios adecuados y equipos tecnológicos dentro de las aulas. Finalmente, considero importante generar espacios de reflexión e intercambio sobre la tarea de educar en las nuevas condiciones. Asimismo, encuentro vital fortalecer la formación de los equipos técnicos y docentes de las instituciones educativas en establecimientos penitenciarios o centros juveniles para que puedan constituirse como equipos formadores en sus respectivas regiones. Mi nombre es Gladys Jenny Martínez Javier, soy acompañante del programa de alfabetización y continuidad educativa del SEBA Javier Pulgar Vidal, que brinda servicios educativos en el establecimiento penitenciario de Potracancha en la región de Huánuco. En mi opinión, la educación dentro de los establecimientos penitenciarios es uno de los escenarios más complejos y quizás menos estudiados del campo de la enseñanza en nuestro país. El servicio educativo en contextos de encierro de la enseñanza funcionan a modo de una institución dentro de otra y supone relacionar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo, con lógicas de funcionamiento diferentes. En el sistema penitenciario primará la disciplina, el orden y la jerarquía, y en el sistema educativo la lógica del desarrollo integral de los reclusos. Las particularidades de nuestros estudiantes y el difícil contexto de funcionamiento definen una situación surcada por variables que implican diversos y múltiples niveles de abordaje, aún más en tiempos de confinamiento a causa del COVID-19. En este sentido, se requiere considerar aspectos en la formación profesional de los facilitadores que se desempeñan en este tipo de establecimientos y que generalmente no están incluidos en los planes de estudio. Por un lado, una formación general de la educación de jóvenes y adultos y por otro, una formación específica vinculada a las particularidades del rol docente en este tipo de organizaciones, a las características de los alumnos y al funcionamiento y a la lógica de las organizaciones penitenciarias en las que se encuentran este tipo de escuelas. Desde mi perspectiva, la formación docente es el principal camino para comenzar a hacer realidad esos espacios educativos de enseñanza, aprendizaje, alternativos que contribuyan realmente en los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.
Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.